Empezamos entonces con el tema número 16, que corresponde a los delitos sexuales. Vamos a conocer los delitos sexuales específicamente para que nosotros podamos el informe correspondiente. Se refiere a la violencia sexual, ¿no? Que está tipificado de la ley 3, la violencia intrafamiliar. Les recuerdo que esta ley 340 tipifica 6 tipos de violencia. Las más, la violencia que en principio nosotros conocíamos se refería solamente a 3 tipos de violencia: física y psicológica. Con este tipificado 16 tipos de violencia, ¿no? Violencia monetaria, etcétera, etcétera, que vamos a ir conociendo poco a poco. Veamos lo que son los delitos sexuales. Para delito sexual requiere por el delincuente, por el agresor, en el cuerpo del ofendido o a que se le hace de naturaleza sexual. Entonces sí vamos a hablar de delitos sexuales. Y los bienes jurídicos dañados relativos sexual a la libertad y seguridad sexual. Los delitos sexuales pueden ser atentados al pudor o impudicia. El estupro, la violación, el adulterio. Entonces, nuestro país, en base a la escuela mexicana, tipificado estos delitos, ¿no? Vamos a ver y en qué consiste cada uno de ellos. Los atentados al pudor a que el acto erótico se ejecute en zonas anatómico-erótico-sexuales. ¿Cuáles son estas zonas? Se conocen estas zonas anátomo-erótico-sexuales como la unión de las mucosas, por ejemplo, el ano, los pezones, el pene, zonas como el cuello, las glúteos, los principalmente. También a este delito de audio, también de pudor e impúdico, denomina tocamiento, o sea, toques impúdicos. Es en esta ocasión, queridos alumnos, que nos pueden sindicar como si hubiésemos actuado con es que ahora les recuerdo que cuando ustedes tengan que realizar un examen incluya las más de su paciente. Por ejemplo, en una consulta de conductal, en la primera se debe revisar las mamarias, verificar si la paciente tiene o no fortuna, por ejemplo, verificar si existe algún nódulo a nivel de la mama, verificar si hay signos de mastitis, etc. Pero para eso debemos la presencia de nuestro personal de enfermería en la consulta. Si es un varón, también solicitar la personal que nos acompañe en la consulta, de preferencia personal de enfermería. Esto podrán solicitar al fisioterapeuta, podrán solicitar en un caso al odontólogo, a la odontóloga. No se puede, posterguen el examen que van a realizar.
que después somos a juicios por mala praxis cuando no hemos una intención en los medios, sí llegaron los pacientes. Entonces, esos toques impúdicos, mientos, están sancionados por nuestro código en Bolivia. ¿Alguna? Bien, seguimos en los elementos que constituyen son enaudados al pudor e impudicia, en lo que se refiere a los tocamientos. Uno, cuando se realiza consentimiento de la persona puber, mayor de edad, con consentimiento de la del puber en el menor. Todos estos van a ser penados por ley. También quiero recordarles que no cual es erótico. No habiendo afán libidinoso, no puede calificarse de acción. Si es que existiera ese afán libidinoso, ¿quién lo va a decir? ¿Quién lo va a quién va a atestiguar que no ha existido libidinoso al realizar un paciente? El personal que nos está acompañando. Entonces, recuerden, siempre al enfermero, incluso cuando del examen, no importa si es un varón caminando a otro varón, debe llamar al personal para que le apoye. Más queridos alumnos, en la consulta médica debe haber siempre un personal que nos apoya. Cuando necesitaremos a ese personal, pero en Bolivia no tenemos esa facilidad, entonces estamos solos en nuestros pacientes. Los atentados al pulmón son más frecuentes en las jovencitas, ya empleando ya pene, coitos perineales, dando las manos o dedos, masturbando sus órganos genitales, la acción lingual con el mismo objeto. Y otro dato que dará al juez o al fiscal es el estado mental agredida y el del presuntable del delito. Ustedes han sido capacitados en psicopatología y en psiquiatría, tienen la pericia para poder identificar algún trastorno mental en estas personas, ¿no? Ante Bernardo. No tenemos el personal posible del paciente o tampoco. En el caso de que no tengamos personal, podríamos solicitar la presencia del familiar o el padre. La experiencia nos enseña, querido Bernardo, que es muy importante y el médico. Entonces, debemos explicarles hacer y explicarle por qué le vamos a examinar las mamas primaria a la persona que consulta en el control prenatal por primera. Adelante, Carla. ¿Nos quedó? Doctor, de que cuando le realizan a la mujer, no es cierto, el tacto vaginal, por ejemplo, yo he escuchado, no es cierto, que dicen, ay, viene un estudiante que me da hora vulgar, no es cierto, pero me realiza uno, me realiza otro, y si puede hacer, por ejemplo, si son internos, no es lo que están haciendo ese, hacer en eso, y cuando la mujer está ahí. Nos va a suceder muchas veces que nos van a decir, yo quiero a usted, pero que no me hagan tacto cuando ustedes sean especialistas en ginecología, por ejemplo.
depende del lugar donde se encuentra el paciente. Hay hospitales de enseñanza. Los hospitales públicos son hospitales de enseñanza. Y dentro de la que estos tienen, entonces los estudiantes de su práctica y realizar la práctica, hacer el tacto final en los pródromos del parto, explicarle a la paciente que se le para evaluar la evolución de su parto, pero solicita que no se le realice en el tacto vaginal los estudiantes, solamente especialista con situaciones que hasta ahora no hemos logrado realizarlas. Unando la integridad, le accedamos a esa solicitud. Y otra de otros profesores, no, es un hospital público, debe realizar la enseñanza. Si no le gusta al paciente, debe. Entonces, ustedes serán los que deciden a su criterio, ¿no? Velando siempre el bienestar físico, psicológico y social, ¿no? No les puedo decir, tienen que hacerlo así en el hospital, pero mucho más profunda que nosotros, la norma moral, ética y bioética nos lleve a pensar de otra manera. Eso ustedes decidirán. Cuando nosotros enseñemos a nuestros tenemos que tener la perspicacia de evaluar el estado mental y la actitud que ellos. Una vez escuché que como era su señora que estaba en pródromo, había intentado el estudiante su novio y como no pudo, entonces hacerle tacto vaginal a esa paciente. En ese caso debemos negar que se dice el acto, pero es que totalmente de la norma que un médico de esta manera. Los médicos tenemos que pensar en el bienestar de nuestro paciente y de esa manera vamos a cuidar de nuestra atención. Seguimos entonces. Otro dato, no, entre las comprobaciones del delito, cuando nosotros estamos realizando la acción de las víctimas de sexual o una víctima con un atentado al pudor, por ejemplo, debemos buscar esperma en los genitales, en el ropa, etcétera, etcétera, utilizando la luz de si es que tenemos ese equipo. De lo contrario, una mancha de color cristalino nos orientará a que es una mancha en la ropa interior, en el cuerpo de la agredido. Ante el interrogatorio, hacemos a la persona ofendida o agredida para darnos cómo se consumó el delito. Cuidado, no ese es otro cuidado que debemos tener. Bien, si no hay preguntas, Doctor, adelante. Si digamos la violación se dio y la víctima recién quiere denunciar, ¿qué se puede hacer? Porque ya no hay eso que se... Ya las evidencias físicas se pierden. Entonces, es ideal que de las 48 horas se realice el examen de la toma de muestras y evidencias en una violencia sexual. Si ya se ha realizado hace mucho tiempo, es difícil
demostrar la del agresor. Es muy complicado y muy difícil. Tendríamos que realizar un peritaje especial para demostrar, especialmente con psicólogos y psiquiatras, pero se puede hacer un... Día. Ya, doctor, gracias. Doctor, buen día. Disculpe, el tema hace un año atrás o 2 años, se levantó un caso de un médico que había hecho una revisión y no había, o sea, era un problema, creo que el niño estaba un poco, y se hizo un examen rutina, se le tomó la presión y nada más, fueron al materno, del matrón que el niño venía con signos de violación y al médico lo dieron preso. Sería el tema del forense, ¿cómo podría determinar que fue el médico que hizo ese Muy difícil que el médico forine que ese médico que ha sido sindicado de ese acto es el que que tomar muestras de ADN, primamente ha habido o no tocamientos o ha habido o no penetración, y lo que podría ser tomar muestras es la única manera de demostrar que el ADN de ese médico en cuestiones íntimas de niño, por ejemplo. Pero, queridos alumnos, ese médico es realizado el personal de enfermería. Carlos, su favor. Sí, doctor, lo que sucedió fue que se determinó que él fue el agresor sexual. No había manchas no había fluidos, nada, había una herradura anal del niño, aproximadamente de menos de un año, creo que solo meses, y el forense ha sido el médico, pero no había ningún rastro, ha sido él, no había se ve que no había látex, se determinó así, y la enfermera estuvo presente en el examen del niño, el niño solo, evidencia, se presentó la historial clínico, consulta y todo, y ni aún así el médico forense sí, él había sido la última persona y ahí se quedó con eso. Sí, lo metieron preso injustamente, pero un mal informe del médico forense. Recuerdan ese desgarro que se encontró a nivel anal del niño, hecho por la enfermera cuando introdujo el termómetro, ¿no? Después se determinó que esa había, pero injustamente es que este profesional debió haber dado la presencia de un perito, otro que evalúe el médico forense de la fiscalía para que cuando emita ese perito forense, entonces nuevamente a la acción de un equipo de forense ya indicados por el IDIF y llegado a un informe final de lo que no se ha hecho, ¿no? Entonces, ha estado el error de parte del profesional que fue detenido. Entonces, en estos casos que a veces sucede, es bueno que traten los servicios de un personal y donde tenga la capacidad adecuada para realizar los contraperitajes. Muy bien, seguimos entre lo que es el estupro. Al tener cópula con una menor de 18 años de edad. Dice nuestro código, nuestra
la mujer menor de 18 años no fuese casta, entra de identificación de estupro. Entonces, con una menor de 18 años, obtenimiento por medio de acción o el engaño. Suponemos que la mujer menor de 18 años puede ser sujeta al engaño. Lo de alguna seducción o engaño en una mujer menos, una jovencita de 15, 14, por ejemplo. ¿A qué se refiere esto de seducción? Enamorarla, doctor. Hacer Un falso amor. Enamorarla. Una para persona conseguir mayor de unos años tiene la experiencia suficiente para una niña, porque todavía es adolescente, y también tiene la capacidad, porque ya genera recursos, hablando de una 25, tiene profesión de hacerle regalos, de regalarle una ropa bonita, zapatos bonitos, entonces a seducirla, a engañarla. Por eso es que está tipificado como delito esta relación en la menor de 8 años de edad. No importa que la menor diga, y me voy a casar de esa persona, diga, no, yo estoy enamorado con esta jovencita de 14 años. Es esto. Entonces, los de estupro son, vamos a ver varios elementos. Uno, la acción de cópula, y se llama cópula la introducción del miembro viril, cavidad idónea, ¿no? De mujer. El mismo momento, aunque se interrumpa intencionalmente. La diferencia entre cópula y coito es que el coito es efectuarse fuera de condición normal. Así puede haber coito anal, perineal, bucal, etcétera, ¿no? Y otra de los elementos de estupro es que la se efectúe en la menor de 18 años. Las mujeres a esta edad, de los 18 años de edad, ya de resistirse moralmente sin la seducción o al engaño. Ya están maduras como para darse cuenta. La edad de estas mujeres, pues, el acta de nacimiento, carnet de identidad, el acta parroquismo, y si faltara alguna de estas, somático de la agredida, especialmente también estando la odontólogo forense en la evaluación de la dentición. A ver, los terceros molares, por ejemplo, realizan su erupción después de los 10, no siempre, no siempre. Hay personas, mejor dicho, que el terceros molares se realiza 18 años. Entonces necesitamos la acción de un odontólogo forense. Entonces, que la mujer sea casta y honesta. Casta, ausencia de relaciones sexuales. Que la mujer relaciones sexuales hasta eso. Y la honestidad se refiere a la moral de la mujer en la sociedad. Obviamente tiene este concepto que les estoy indicando de género, que el hombre también es tipo ¿no? de calificación. Un tercer elemento es que haya sentimiento en lo que se refiere y al delito de estupro, que su consentimiento por medio de la seducción, ya hemos hablado, ¿no es cierto? Se llama seducción a la producción de la exaltación o estímulo de las sensaciones sensuales. También por administración de antes. Estimulales, podemos hablar del sildenafil, del tada. Puede también administrar a las
mujeres con engaños, ¿no? Cuando son o cuando reunión social o mostrándoles o haciéndoles beber alcohol, revistas o videos pornográficos, etcétera, etcétera, con la seducción. Ahora, engaño que acepta la medicina forense es esa de matrimonio, que debe ser verificada, tener una prueba donde el varón o la mujer ofrecido una falsa promesa, que es muy difícil de verificar, de demostrar. ¿Estamos bien hasta ahí? Seguimos. Los elementos del delito de violación, que la acción de cópula o de acto anal, o sea, que haya habido de cópula o relación anal, que se realice sin la voluntad del ofendida, que se efectúe por métodos, no siempre, físicos o morales. Puede haber violación. La agredida, por ejemplo, se encuentra del alcohol. Entonces, está en un estado de sopor donde no siente ningún tipo de acciones que se están realizando en el cuerpo, ¿no? Despierta y ahí ella se da objeto de violencia sexual. En la violación física, algunas veces les decía, donde hay esa material sobre el cuerpo del ofendido, hacer sus resistencias a sufrir mal. Entonces nosotros como médicos legistas vamos a realizar un examen de la región interna de los pacientes. Vamos a realizar un examen de la región posterior del tórax, de las muñecas, de haber equimosis y eso nos orientará a que se ha presentado violencia física. También hay violencia, por ejemplo, amenazas con física de un familiar, del padre, madre, de los hermanos, de los violadores que realizan niñas pequeñas, 6, 7 años, las amenazan con a sus padres, a sus hermanos, y las niñas acceden a que se realice este acto sumamente violento en ellas, pero con estas armas. O también les amenazan con matar. Entonces se refiere a la violencia moral. Como médicos legistas debemos en primera instancia el interrogatorio a la agredida, existido alguna de estas situaciones, estar en nuestro dictamen. La violación produce en el cuerpo de la persona lesiones traumáticas genitales, como desinserción de la vagina, rotura de los fondos de saco por la violencia realiza el acto sexual, el periné, etcétera, ¿no? Lesiones traumáticas es excoriaciones, dermo en la cara, sugilaciones al cuello de la región mamaria. También hay equimosis, donde nos indica la posición del victimario para evitar los gritos de las lesiones a ese nivel. Tras más lesiones encontremos, van a demostrar los esfuerzos que el violadores hicieron para consumar. Muy bien, de exploración. Vamos a hablar de lo que es. ¿Qué es el himen? Es una membrana mucosa situada a la entrada, limita el orificio llamado introito, considerándose frontera médico-judicial para diferenciar frontera o barrera médico-legal no atada o destruida, el himen.
esta misma consideración cuando el órgano lesionado es el ano, anal. Entonces, miren, nunca de la región vaginal o en el agredido, o la región vaginal en agredida y la región anal, ¿no? En el varón y la mujer, especialmente, generalmente los violadores a un coito vaginal y anal. La lesión se produce cuando se desgarra el himen normal. Hay un desgarre del himen que es de no estar íntegro el himen previamente a la acción sexual, no a la oración. Vamos, son los tipos de himen. Tenemos varios tipos: semilunar, falsiforado, bilabial, biperforado, imperforado, uniforme, complaciente. Les voy a mostrar positivas para fijarnos en unos momentos. No olviden revisar lesiones traumáticas recto, ¿no? A nivel anal. Nuevamente el concepto de lo que es el himen incompleta de tejido conjuntivo, gran cantidad de fibras elásticas y muy poca vascularización anal. Generalmente no sangra. Ahora, anatomía, la nos dice que tiene abundante vascularización, pero proporcionalmente la mujer en la tiene mayor vascularización y dice una mujer adulta. Tiene músculos, no tiene glándulas, inervación es escasa, casi mínima. Por eso es que en algunas situaciones, cuando se desgarra el himen, no hay dolor y en otras mujeres sí. Tiene inervación, pero mínima. Veamos unas imágenes de los himenes más comunes que vamos a ver. Un himen anular, que es el más común, un himen dividido. Este ejemplo necesita la intervención de un ginecólogo para corregir de alteración. Uniforme, este es un himen después del parto y esta imagen podemos observarla de una relación. Obviamente el dibujo está aumentado, ¿no? Encontramos un desgarre. La clasificación del himen, vamos a quedar en clasificación para ingresar al segundo Zoom. El himen tiene una clasificación de atípico. Típico de bordes libres regulares, por ejemplo, el lunar, semilunar o bilateral. Y de típicos de bordes libres irregulares, el estoneado, dentado y cónico. Los atípicos, imperceptado, cribiforme, el himen complaciente. Queda esta clasificación de himen complaciente, las controversias entre grupos forenses. Unos dicen que no es el himen complaciente, pero otro gruptario indica que sí existe un himen que se dilata la relación sexual y no se rompe. Entonces, podría informarse alguna vez como siguiente. Esta gestión deberá ser realizada por un médico forense. Por eso que digo, otra vez les enseño ese que después de hacer su examen
deben poner solicito valoración por el si tienen alguna duda. La ley ahora indica que tiene valor legal el certificado emitido por el federal en lo que se refiere a lesiones por violencia sexual, solamente de que se ha realizado la es necesario, entonces se pedirá la acción por el médico forense. Pero recordemos que las evidencias hasta después de 72 horas, ¿no? Hasta después de 72 horas de que se ha tomado, después de que se ha realizado el en lo que se refiere a la integridad, indicar si ha habido desfloración, no se ha presentado ya hemos hablado sobre la desfloración. Si hay desfloración, o sea, que había imenial, ruptura del, entonces vamos a indicar en nuestro informe si es reciente o la ubicación en base al cuadrante horario realizó la CASACNE, donde indicamos de acuerdo a la hora que nos indica el reloj. Aquí donde está mi cursor, las 2, la 1, las 2, las 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si encontramos desgarre a nivel de las 12, entonces se indicaría re y menial a nivel del cuadrante horario, con la clasificación de la CASACNE. Esta dicen cuadrante horario. Si estuviera aquí, por ejemplo, el desgarre que estamos visualizando agredida, como indica que se encuentra a nivel de, no sé, díganme ustedes, según el cuadrante horario a nivel de horas. 20. 8. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, 8, ¿no? Tiempo es lo que se refiere podría ser a 20, pero de la CASACNE es 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, para indicar la dura o el desgarro que se está presentando. En la escotadura es una lesión con cambio, el desgarro es una lesión por rupnial, por reciente relación sexual. A diferencia de las caruniformes, que ya son lesiones producidas por el proceso de... Entonces, hay una diferencia entre escotadura y desgarro. Los diámetros del himen a los 2 años 4 milímetros, a los 2 a 5 años 5 milímetros, el espesor de membrana himenial, ¿no? De 6 a 9 milímetros, de 10 años 15 milímetros, acción del himen. Lo que medí en lo que se refiere a la extensión en el original. ¿No hay preguntas? Diferencias entre escotadura y desgarro. Es prudente y necesario ponerles estas diferencias, puedan diferenciar. Escotadura no hay infección en bordes. Pero puede haber infección en su bordado. En la evaluación de 4 o 48 horas. La escotadura profunda incompleta. El desgarro incompleto o completo.
escotadura tiene bordes regulares en el desgarro hay irregulares por la violencia, ¿no? De comillas, porque puede haber también que en donde no ha habido sexual, entonces se presenta también en el desgarro. La escotadura es simétrica o a cambio en el desgarro todos los bordes son simétricos. Los bordes están recubiertos por epitelio plano, estratificado, no queratina. En el desgarro hay borde por tejido fibroso y retraído. En anatomía patológica, el anatomopatólogo va a usar este informe que nos va a orientar inequívocamente. Esta lesión se trata de una escotadura donde se puede tomar muestra con un hisopo en solución fisiológica. En el hisopo en zoológica y toman una muestra y envían anatomía patológica para. Entonces, inequívocamente van a hacer si es una escotadura o un. Aquí hay un dibujo que nos va a dar de lo que es una escotadura bordes o un desgarro. Puede llegar hasta la profundidad o no. O sea, puede ser profundo. Ahora una fotografías de nuestro país, del Instituto de Investigación, un desgarro de antigua data, hora 6. Entonces, según la 12, 3, 6, 9. Y aquí estamos visualizando desgarro antiguo que llega a tocar la profundidad. Si fuese reciente, entonces edematizados, infección, ha habido cicatrización del desgarro. Entonces corresponde ya a una mujer, es activa en sus relaciones, pero eso no indica que ha sido sometida a violencia sexual. Otros signos, equimosis, lesiones en los muslos, en la región interna, quizá varias sugilaciones en el cuello, región mamaria, a nivel de los muslos, los glúteos, etcétera, etcétera. Un tipo de lesiones equimóticas, surcos unguiales, resting, etcétera, etcétera. Lo mismo como que les había indicado, una mancha que ustedes suponen, deberán tomarla con un hisopo embebido en lógica, y si es esta muestra no necesitan humedecer y guardan dentro de un tubo de vidrio, ¿no es cierto? Para que no haya cambios por el clima. Aquí estamos viendo una escotadura, fíjense, congénita, la diferencia, y decimos que la escotadura es congénita, se está viendo a 32 con el colposcopio. El colposcopio es un instrumento para visualizar, aumentando la impresión genital, ¿no? En casos particulares, ya habíamos hablado del cliente, tiene alto fibras elásticas, lo que le permite distender el coito y puede hacer desgarros. Este himen complaciente tiene un orificio ampliable, aproximadamente 2.5 centímetros. Recuerden que se debe una reglita para dar la evaluación de lesiones sexuales, pero hay un equipo que todos los establecimientos de primer, segundo y tercer nivel
deben tener crecimiento, donde está la regla, está el peine, está la sabanilla completo. No, lamentablemente, en nuestro departamentos tienen, pero en el momento no tenemos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, queridos alumnos? Teniendo falta de gestión. Eso es lo que está pasando. No estamos con las autoridades. Entonces, tendrán que cambiar, realizar gestión cuando estén al frente, no sé, del CEDES, de la red, de la dirección municipal, deberán solicitar al doten de 2 o 3 cajas para evaluar violencia sexual. ¿Sigo, no? El himen dilatado, himen con orla estrecha o angosta, tiene un orificio ostial grande, mayor de 2.5 diámetro. Entonces debemos el diámetro estamos encontrando. Este himen dilatado interpretan que es congénito y adquirido por las maniobras o digitales frecuentes que realiza la mujer dentro de su desarrollo sexual y psicológico, ¿no? Las maniobras onanistas están dentro normal, tanto en el varón como normalmente en los adolescentes. Si nosotros tratamos de estas maniobras onanistas que tienen ellos, estaríamos contribuyendo a disminuir su esfera y creamos también que no llegan a alcanzar mujeres, por ejemplo, que no llegan el orgasmo en su relación sexual o varones que llegan relación precoz cuando están con su pareja. La orientación sobre esta esfera sexual es muy importante. Nosotros nos capacitemos como médicos para orientar y este tipo de alteraciones sexuales pacientes. Muy bien. Cuando examinamos que debemos examinar la región anal, carnos, forma del ano, elasticidad, cómo se encuentran los pies en su morfología normal o dados con quizá la presencia de agarre o algunas lesiones genitales. Entonces, esto es lo que nosotros usar antes de el examen en nuestros ojos, ¿no? Ahora, la relación médico-legal, las leyes, el artículo 277 venéreo dice, ya habíamos hablado de esto, 3 clases, el que a sabiendas de una enfermedad venérea pusiera en plagio a otra persona mediante relaciones sexuales exonutricias, será sancionado con pena de 1 mes a 1 año. Y si el contagio se produce, la pena será de 1 a 3 años. Hay que identificar entonces situación. Ahora veamos lo que nos dice el artículo 308. Creando violencia física o tuviera acceso carnal de uno u otro sexo, penetración anal o vaginal, o objetos con fines libidinosos, incurrirá en privación de libertad a 15 años. Recuerden que nosotros realizamos de Papa Nicolau e introducimos el vaginal en la cavidad vaginal de nuestra paciente, que a veces
mal interpretado por personas que no están algunas veces completamente equilibradas en su desarrollo psicosexual. Por eso les insisto nuevamente, ustedes hacen Papa Nicolau, enfermera al lado. Si mira, postergan el examen de Papa Nicolau, pero deben insistir en su personal de enfermería que debe acompañar en esa situación. Mujer, no solo los varones, ¿no? El que bajo las mismas circunstancias de exterior, aunque no mediara física o intimidación, aprovechando la enfermedad, grave perciencia, estado etílico o avanzado, o grave insuficiencia de la inteligencia de la vida, o que estuviera incapacitada por la causa para resistir, privación de libertad de 15 a 20 años. Antes, ¿no? ¿Cuáles son los agravantes para en la violación? Estos que les acabo de indicar son que nosotros debemos ir en nuestro informe. Artículo 308, en la violación de niños, dice que quien tuviera acceso carnal de uno u otro sexo menor de 14 años, penetración anal o vaginal o introducir objeto libidinoso será sancionado de 15 a 20 sin derecho a indulto. Uso de la fuerza o intimidación y sentimiento. O sea, si hay una jovencita de 14 años, es violación. Es estupro. No lo que alegue el agresor, es su calificación. ¿No? Es su calificación. Están exentas de esta sanción a relaciones consensuadas mayores de 12 años, si esa diferencia de edad mayor entre ambos y no se haya producido intimidación. O sea que estas relaciones de adolescentes mayores de 12 años, siempre y cuando no exista una diferencia de 3 años. ¿Alguna sobre eso? Doctor, disculpe, los adolescentes que se encuentran sexuales, ambos menores de edad, padres, se levanta una demanda por violación. ¿No? Aquí dice relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de años. Pero si hay relaciones 10 de niños de 10 entre 10 y 11 años, por ejemplo, dentro de esta exención del... ¿Y quiénes son los restos de los niños menores, personas menores de 18 años? Son los... ¿Tu padre o tutor, doctor? Entonces, con la pena... sujeto a la sanción correspondiente. Bien, el menor de 11 años debe ser a tratamiento psicológico, evaluación psicológica. Son los legales que tiene nuestra... Doctor, entonces, si pasa de año tipo 15 y el otro tiene de cárcel en un reformatorio o... No, tienen entre 14 y 15 años. Su mujer tiene 14 y el varón tiene 15. Entonces, esa relación sexual consensuada queda porque no existe una diferencia mayor a 3 años entre ambos adolescentes. Más, no tiene que haberse producido violencia. También se tiene eso, ¿no?
no ha habido, porque puede intimidación o violencia de parte de 15 años frente a una jovencita de 14. Entonces, no, hay sanción por violación. Porque también se ha visto, doctor, donde sí ha habido violación de menores, digamos, tipo 16, así como Claro 16 que han violado a menores. Ha habido violaciones de un jovencito de 14 a sus de 5 y de 7 años, por eso. Eso tiene sanción. Y ese adolescente también a una priva de libertad. Son bases que encontramos en el área legal. Van a ser subsanados por los administradores de justicia. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomando en cuenta estas situaciones que les acabo de explicar: intimidación, edad, tiempo, o sea, edad, el tiempo que ha transcurrido de la agresión sexual. Deben ustedes identificar hace 24 horas, 41, o quizá esa mujer un desgarro de data antigua, pero aunque tenga ese desgarro de data, buscar ustedes si hay o no signos ya sexual. Además, real interrogatorio correspondiente a la agredida para buscar veracidad que está realizando. No tenemos, lamentablemente, es necesario que yo les oriente situación. Tenemos situación de jovencitas menores de edad, tratan de buscar beneficiario incriminando a personas en la relación. En otras palabras, tienen relación a persona mayor con que tiene recursos económicos, inmediatamente a una evaluación médico o por un médico de los centros de salud. Ahí ustedes deberán ver si la relación consensuada o no, si ha sido o no, si ya tiene desgarro antigua o no, para llegar a la verdad histórica de los. Entonces, el informe que ustedes hagan imparcial, no se dejen convencer con la que les da la posible víctima. Recuerden que tienen la presunción de inocencia hasta ver lo contrario. Y ahí tienen que actuar. Vamos al artículo 308. Violación ciencia se refiere a quien tuviera acceso carnal o introdujera objetos libres a persona de otro sexo o del mismo sexo, de la puesto en estado de inconsciencia. Demasiado y la violación, ¿no? Entonces tendrá de privación de libertad de 10 a 15 años. Sucede para vengarse, para revancha de alguna situación donde les hacen beber de más y proceden. Ya hemos visto con detalle lo que es y la sanción es privación de libertad de 2 a 6 años, que se ha ampliado ahora, ¿no? Ahora el estupro puede llegar de 12 a 20 años. Con la aparición de la ley 38, la sanción se ha ampliado. Y los agravantes, apenas en caso de los delitos anteriores con 5 años de la violación, se produjera alguna de las circunstancias previstas en los artículos 200 y 271 de este código, que se ven graves y gravísimas, ¿no? Que ya hemos visto, y como consecuencia de
de la violación se presentaran este tipo de lesiones. También si es grave trauma o daño psicológico en la vida, si el autor fuera ascendiente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad, si el autor estuviera encargado de la educación o custodia de la víctima, si en la ejecución hubieran concurrido 2 personas, si han utilizado ambos medios, si el autor víctima condiciones vejatorias o degradantes o como consecuencia del hecho de la víctima, se aplicará la pena correspondiente, ¿no? Un feminicidio con 30 años de prisión sin derecho. Ya conocemos lo que son el artículo 270, gravísimas, lesiones graves y leves también. Estoy haciendo los alumnos que les va a servir de mucho cuando buscan un informe. ¿Cuántos días pueden otorgar ustedes si es un esguince, pura, si es una herida por arma blanca? Estoy terminando el documento y me comprometo a dejarles. Es un resumen que estoy haciendo que me gustaría que todos ustedes tengan a mano cuando sea necesario. Es un compromiso. Les voy a pasar. El artículo se dice abuso deshonesto, el que en los señalados en los artículos 3 y 308 bis realizados no constitutivos de acceso carnal, basado con privación de libertad de 1 a 4 años. O sea, inosos, no sé, están desnudos, o cuando tienen de tipo que es demasiado sensual, etcétera, se puede sancionar de manera, ¿no? Cuando la víctima fue menor de 14 años. El artículo 313 se refiere al rapto, el que ante violencias, amenazas graves, va a retener a una persona que en libertad, entonces reclusión de 5. El rapto impropio, el que rapta a una mujer que hubiese llegado a la pubertad, 17 años con también tiene sus veces a 2 años. O un rapto con mira matrimonial, amenazas o engaños, o retuviera a una persona con el matrimonio, será sancionado con reclusión de 3 a 18 meses. Entonces, todo este tipo de situaciones tiene sanción legal. Todas estas situaciones presentan. ¿Y cómo se van a probar? Por medio también, ¿no? Ahí se deja que ustedes le den una mirada y alguna vez puedan revisar cuando sea necesario, ¿no? Bien, en la corrupción de mayores, por cualquier medio corrompiera, contribuyera a la corrupción de 18 años, también tiene. Disculpe, ¿y si hay un consentimiento de los padres? Un consentimiento de los padres. El consentimiento para ese tipo de situaciones de padres. En ese caso, los padres también entran dentro del proxenetismo. Padres venden a sus hijos, ofrecen a sus... Entonces los ponen de prostitución y estos sanción. Estos padres tienen sanción. Recordemos que los menores de 18 no tienen un poder de decisión, son mayores, entonces están bajo la... Nosotros, Hugo, también tenemos que dar, mejor dicho, tener la perspicacia de
identificar que está sucediendo algo de eso en la comunidad donde vamos a ir atrás. Hay muchas madres que las ofrecen, las venden, en otras palabras. Entonces, tenemos que identificar nosotros como desde salud, como médicos. Y los actos obscenos, el que no expuesto al público realizar actos o los hiciera ejecutar por otro, también tiene 3 meses a 2 años, ¿no? Entonces, identificar qué son los actos obscenos. Esta ropa, por ejemplo. Lo mismo en lo que se refiere a espectáculos obscenos. Y aquí es respuesta de la pregunta que hacía Víctor. Los padres que a la prostitución son proxenetos hijos, entonces pierden los derechos y funciones de sus hijos, ¿no? Y la custodia. Bueno, lo más importante, queridos alumnos, repito ahora, es realizar el dictamen tomando en todas estas situaciones que les acabo de identificar, lesiones, con tiempo de cada lesión. Identificar posibles autores, dar muestras adecuadamente y mantener cadena de custodia. Hay protocolos que están automatizados para la toma y muestra de evidencias. Hay videos especiales del Ministerio de Salud y Deportes que les podría enviar, pero habría que ser por Instagram porque son muy pesados por el WhatsApp. O puedo pasar en un flash al de ustedes para que comparta con los demás, pero la verdad, para manejar el Instagram todavía no estoy tan Telegram, instalar así como el WhatsApp. El WhatsApp igualito y es más fácil, mucho más fácil. Por Telegram. Tendríamos un grupo por Telegram para que les envíe correos. Mejor tomar las muestras y evidencias que me parece absolutamente necesario. Entonces, si un grupo por Telegram, como dice, entonces yo les envío por ahí los videos instructivos. Y queda mi compromiso con ustedes de un resumen para que puedan guiarse y dictaminar recientemente dentro de todos los días de impedimento. Les queda pendiente eso para que les entregue. Bien, entonces suspendemos la grabación. Recording stopped. Y queridos alumnos, el día viernes en el horario del examen, por favor. No olviden llevar un boliviano para su examen. ¿Sí? Adelante. Nada. Doctora, ¿podría que faltan, por favor? Sí, gracias. Bueno, ahora falta solo el tema de sexuales que les envíe. Les voy a enviar en este momento para... Y si no me equivoco, parto. Parto también. ¿Está bien? Voy a revisar. ¿No puede mandar unas preguntas? Les voy a enviar parto y delitos sexuales. Muy bien, queridos alumnos, nos vemos. ¿Los 3 temas nomás para el examen? Creo que dimos hasta el 12, ¿no es cierto? 13, 14, 15 y 16 nomás para el examen. 4 temas. Ya pues, doctor, unas preguntitas. Hugo, vamos, adelante, no se rindan. Gracias, doctor.